En la oscuridad espesa de una noche cubana de 1790, un nuevo y terrible sol nació. No en el este, sino en el corazón del ingenio Almaviva, la casa grande de la familia Mendoza, una fortaleza de piedra y madera que durante un siglo había representado el poder incuestionable de la aristocracia azucarera. Era ahora una pira colosal, una antorcha que iluminaba los campos de caña con una luz anaranjada e infernal. Las llamas, con un rugido hambriento, lamían las paredes, devorando la opulencia, los recuerdos y los secretos de la dinastía. El aire de la noche, normalmente perfumado con la dulce melaza, estaba ahora cargado con el olor a madera antigua, tejidos caros y la promesa de carne quemada, un incienso profano para una misa de aniquilación. Desde dentro de la estructura en llamas, los sonidos humanos eran casi imperceptibles, fragmentos de terror engullidos por el rugido de la conflagración. Gritos agudos, pertenecientes a la señora y sus hijas, eran cortados por el sonido de vigas que se derrumbaban. El bramido gutural de don Carlos Mendoza, un hombre cuya voz aterrorizaba la plantación, era ahora un lamento impotente contra un enemigo al que no podía azotar ni encadenar. La familia, que había vivido en un capullo de privilegio, protegida del mundo por su riqueza y crueldad, se encontraba ahora atrapada en la trampa final, su palacio transformado en un horno del que no había escapatoria, sus vidas extinguiéndose en el mismo calor opresivo que habían impuesto a tantos otros. El fuego era un espectáculo de pura furia. Las ventanas, que antes exhibían la lujosa vida de los Mendoza, ahora eran bocas negras que vomitaban lenguas de fuego. El techo cedió con un gemido colosal, enviando una lluvia de brasas y chispas hacia el cielo, como estrellas de un universo en colapso. El símbolo de su poder, la estructura que representaba la permanencia de su apellido y la solidez de su imperio, estaba siendo deshecho, deconstruido, devuelto a sus elementos más básicos, humo y cenizas. La casa grande no solo ardía, estaba siendo borrada de la existencia, su historia reescrita por una pluma de fuego. A una distancia segura, en medio de las altas hileras de caña de azúcar, una figura solitaria observaba. Era Adana, una mujer de nación arará, cuyos años de servicio en esa casa le habían enseñado cada uno de sus secretos. La luz anaranjada y trémula del incendio danzaba en su rostro, iluminando rasgos que parecían esculpidos en madera oscura. Su cuerpo estaba tenso, pero su rostro no contenía horror, ni miedo, ni siquiera triunfo. Había solo una calma profunda y aterradora, la quietud de un océano tras el paso de un huracán. Ella era la única espectadora que conocía el guión de esa tragedia. Ese fuego no era, para ella, una fuerza de destrucción, sino de purificación. Cada viga que se partía era el sonido de una cadena rompiéndose. Cada grito que se extinguía era la anulación de una deuda de sangre. El fuego que consumía la casa grande era un reflejo físico del fuego que había consumido su alma durante décadas. El dolor por la venta de su marido, la agonía por la muerte de su hijo, el terror por el futuro de su hija. No veía una casa ardiendo, veía un altar, donde los demonios de su vida estaban siendo finalmente exorcizados en una ceremonia de llamas y humo. La estructura finalmente se derrumbó sobre sí misma en una cascada de brasas, el rugido disminuyendo a un crepitar hambriento. El terrible sol de medianoche había comenzado a ponerse, dejando atrás un corazón de fuego palpitante donde antes había existido una dinastía. Adana permaneció, la testigo silenciosa. El mundo vería aquello como un trágico accidente, un capricho del destino. Pero ella sabía la verdad. Aquello no había sido el azar, había sido un ritual. La casa que había sido su prisión se había convertido en el horno de su justicia, y el misterio que flotaba sobre las ruinas humeantes no era qué pasó, sino qué nivel de sufrimiento podría llevar a un alma a desatar el infierno mismo en la tierra. Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender el fuego que consumió la casa grande, primero debemos entender el fuego que ardió silenciosamente en el alma de una mujer durante 30 años. La historia de Adana, en el ingenio Almaviva, en Cuba, no comenzó con una llama,
sino con la lenta y constante eliminación de cualquier luz de su vida. Traída a un joven de su tierra Arará, fue asignada a la casa grande, una posición que los esclavos del campo consideraban un privilegio, pero que Adana pronto descubrió que era una forma más íntima de infierno. Lejos del sol abrasador, estaba, en cambio, bajo la mirada constante y opresiva de sus verdugos, viviendo y respirando el aire de su propia prisión dorada. Su posición como sierva doméstica la convirtió en la testigo silenciosa de la podredumbre moral que se escondía bajo la fachada de opulencia de la familia Mendonça. Servía el vino en sus lujosas cenas, escuchando sus conversaciones crueles y fútiles, limpiaba las habitaciones donde cometían sus pecados y lavaba la ropa manchada de sus excesos. Era un fantasma, una presencia que apenas notaban, y esa invisibilidad le dio una visión clara y sin adornos de la verdadera naturaleza de sus amos. No eran aristócratas, sino bestias vestidas de seda, cuya única alegría parecía provenir del dolor y la humillación de los otros. En medio de esta oscuridad, Adana encontró un breve período de luz. Se enamoró de Kofi, un hombre fuerte y gentil que trabajaba en los establos. Su amor era un refugio secreto, un pequeño santuario construido en medio de la brutalidad del barracón. Se casaron en una ceremonia secreta, bajo las bendiciones de los dioses de sus ancestros, y tuvieron 2 hijos. Durante algunos años, la pequeña familia fue el ancla de Adana, la prueba de que la vida y el amor podían florecer incluso en el suelo más envenenado. La felicidad, sin embargo, era una planta frágil en el jardín de un tirano y estaba destinada a ser arrancada. La primera pérdida llegó de forma abrupta y casual, como un acto de contabilidad. Don Carlos, tras una noche de pérdidas en el juego en La Habana, necesitaba dinero rápido. En lugar de vender una joya o un caballo, vendió a Kofi. Adana fue informada de la transacción no por su amo, sino por un capataz que vino a buscar a su marido. No hubo despedida, simplemente observó, paralizada, mientras el hombre que amaba era encadenado y llevado en una carreta, desapareciendo en una nube de polvo. Su familia había sido partida por la mitad por un capricho, su corazón incendiado por un luto que se vio forzada a tragar en silencio. Pasaron los años, y Adana canalizó todo su amor y esperanza en sus 2 hijos, un niño y una niña. El niño, ahora un adolescente fuerte que recordaba a su padre, se convirtió en el foco de la ira del amo. Una tarde, la esposa de don Carlos, doña Isabela, acusó al muchacho de mirarla con insolencia mientras trabajaba en el jardín. La acusación era absurda, pero para don Carlos era la excusa perfecta para un espectáculo de poder, para recordar a todos en la hacienda quién estaba al mando. Ordenó que llevaran al muchacho a la picota en el patio central. Lo que siguió no fue un castigo, fue un asesinato. Don Carlos, queriendo demostrar su autoridad y satisfacer su sadismo, ordenó que el azote continuara mucho más allá del punto de castigo. Adana, junto con los otros esclavos, fue forzada a mirar, sus gritos internos silenciosos, mientras veía cómo la vida era arrancada del cuerpo de su hijo. El joven murió bajo el látigo. Su único crimen fue el orgullo herido de una mujer aburrida. Esa noche, Adana lavó y preparó el cuerpo de su propio hijo para el entierro. El fuego de su luto por su marido se unió a una nueva llama, una llama de odio frío y duro como el diamante. Ahora, toda su existencia se resumía en una única y frágil luz. Su hija menor, Sola, la niña, que crecía con una belleza delicada, era lo último que quedaba de su amor, su único vínculo con la felicidad que un día había conocido. Sola era su mundo, y protegerla se convirtió en la única misión de Adana. Le enseñó a ser invisible, a andar con la cabeza gacha, a no cruzar nunca la mirada con un hombre blanco. Intentaba esconder la belleza de su hija bajo ropas sencillas y el pelo recogido, rezando para que pudiera pasar desapercibida. Pero la inocencia y la belleza no pueden esconderse para siempre, especialmente en un lugar como la Casa Grande. A medida que Sola se acercaba a sus 14 años, floreciendo en una joven mujer, Adana comenzó a ver las miradas. Eran las miradas hambrientas de don Carlos, las miradas de sus hijos adolescentes, que eran réplicas de su crueldad, e incluso las miradas de los invitados que frecuentaban la casa.
Sola se estaba volviendo visible, y en Almaviva, ser vista por los amos era ser marcada como la próxima presa. El miedo de Adana era un veneno que la consumía día y noche. Ya había visto el patrón repetirse innumerables veces. Una joven esclava que llamaba la atención, la visita nocturna del amo o de sus hijos, y luego el vientre creciendo, o el espíritu roto, o el cuerpo desechado. Veía el mismo destino dibujándose para su sola, su última y más preciada joya. La idea de que su hija sufriera la misma violación que tantas otras, a manos de la misma familia que ya le había quitado tanto, era un tormento que la llevaba al borde de la locura. Don Carlos Mendonça era un hombre que se creía un dios en su pequeño reino. Acostumbrado a que todos sus deseos se cumplieran al instante, veía a las personas a su alrededor, incluyendo a su propia familia y especialmente a sus esclavos, como meros instrumentos de su voluntad. Su crueldad no era solo estratégica para mantener el orden, sino recreativa. Se deleitaba con el miedo que inspiraba, con el poder de dar y principalmente de quitar la vida y la felicidad por mero capricho. Su familia era un reflejo de su propia depravación. Su esposa, doña Isabela, era una mujer amargada y vanidosa que descargaba sus frustraciones en las siervas más jóvenes, encontrando placer en humillarlas. Sus hijos, criados a la sombra de un padre tiránico y de una madre apática, aprendieron desde temprana edad que la crueldad era una prerrogativa de su clase. Veían a las mujeres esclavizadas no como personas, sino como objetos para su diversión, un rito de paso a la masculinidad que su padre les había enseñado. La casa grande, detrás de su fachada de lujo, era un nido de víboras, un lugar de decadencia moral donde la belleza de las artes y la arquitectura solo servía para enmascarar la fealdad de las almas que allí habitaban. Y Adana estaba atrapada en el centro de esa red, forzada a servir, a limpiar y a presenciar de cerca la podredumbre, mientras intentaba desesperadamente proteger a su única hija del veneno que impregnaba las propias paredes. Fue en este barril de pólvora de emociones que la noticia de la boda del hijo mayor, Carlos Jr., cayó como una chispa. La hacienda fue tomada por una fiebre de preparativos. Costureras de La Habana, cocineros de Francia, músicos y kilos de seda y terciopelo fueron traídos para crear la fiesta más suntuosa que la región había visto jamás. Para la familia Mendonça era un momento de triunfo, la unión de dos grandes fortunas del azúcar. Pero para Adana, cada preparativo para la fiesta era un sonido en la cuenta atrás para el desastre. Un gran evento como ese, con mucho vino, música y un clima de celebración licenciosa, crearía la oportunidad perfecta para que la codicia de los hombres de la casa finalmente se volviera hacia Sola. Sabía, con la certeza de un animal que siente la aproximación de la tormenta, que esa noche de fiesta sería la noche en que el destino de su hija quedaría sellado. La alegría de sus amos era el presagio de su mayor dolor. Así el escenario estaba listo. La mujer que había perdido un marido por la codicia y un hijo por la crueldad, ahora enfrentaba la amenaza final a su última razón para vivir. El fuego de su sufrimiento, que había ardido lentamente durante tantos años, estaba siendo alimentado por la leña del miedo y la anticipación. La audiencia, que ya sabe que la casa y la familia arderán, observa a Adana moverse por los preparativos de la boda con una empatía aterrorizada, sabiendo que la celebración de esa unión será el catalizador que transformará a una madre desesperada en un ángel del apocalipsis. El día de la boda del heredero de los Mendonça amaneció como una herida abierta, el cielo de un azul tan intenso que parecía burlarse de la oscuridad en el alma de Adana. La hacienda Almaviva, normalmente un lugar de monótona labor, bullía con una energía febril y artificial. Lujosos carruajes, venidos de toda Cuba, levantaban nubes de polvo en el camino principal, trayendo consigo a familias aristocráticas vestidas con sedas y brocados que valían más que la vida de cualquier esclavo. Era un cónclave de poder, una celebración de la riqueza construida sobre el azúcar y la sangre, y el aire estaba cargado con el olor de flores importadas, perfumes caros y una arrogancia sofocante. Adana, como las otras siervas de la casa, trabajaba desde antes del amanecer. Un engranaje anónimo en la gran máquina de la celebración se movía por los opulentos pasillos,
ahora adornados con guirnaldas y cintas, con la eficiencia de un fantasma. Su rostro era una máscara de servidumbre impasible, sus movimientos fluidos y precisos, pero detrás de sus ojos su mente estaba en llamas. Cada copa de plata que pulía, cada plato de porcelana que cargaba, parecía quemar en sus manos. No veía una fiesta, veía el banquete de sus enemigos, la celebración del linaje que había destruido el suyo. Su hija, sola, también había sido arrancada de sus tareas habituales y puesta al servicio de la fiesta, vestida con un uniforme de lino blanco que solo realzaba su belleza juvenil. Fue encargada de servir bebidas a los invitados en el patio. Adana observaba desde lejos, con el corazón encogido de miedo. Veía las miradas de los jóvenes aristócratas, borrachos y codiciosos, recorriendo el cuerpo de su hija. Veía la manera en que la llamaban, con una familiaridad que era una amenaza velada. Cada sonrisa forzada de Sola, cada reverencia que hacía, era una puñalada en el corazón de su madre. La fiesta, celebrada en los vastos jardines de la Casa Grande, alcanzó su apogeo al atardecer. La música de una pequeña orquesta flotaba en el aire, mezclándose con las risas estruendosas y las conversaciones animadas. Antorchas y faroles iluminaban la escena, arrojando un brillo dorado sobre las mesas cargadas de comida exótica y las fuentes de donde brotaba vino. Era un espectáculo de decadencia, una isla de luz y exceso en un océano de oscuridad y miseria. Para los invitados, era la cúspide de la civilización y el buen gusto. Para Adana, que observaba desde las sombras de la cocina, era la imagen del infierno en fiesta. Después de la cena, comenzaron los brindis. Uno tras otro, los patriarcas de las familias invitadas se levantaban para saludar a los novios, Carlos Jr. y su joven esposa. Las palabras eran las mismas: discursos sobre la unión de grandes apellidos, la perpetuación del linaje, la prosperidad del azúcar y la gloria del rey. Eran discursos sobre el poder, pronunciados por hombres cuyo poder se basaba en la deshumanización de personas como Adana. Cada palabra de celebración era para ella una reafirmación del cruel orden de su mundo, un recordatorio de la impotencia que la consumía. Finalmente, el propio don Carlos Mendonça, el padre del novio, se levantó. Borracho de vino y de su propio poder, su rostro estaba rojo, y sus ojos brillaban con una malicia que Adana conocía muy bien. Dio un discurso sinuoso, elogiando la virilidad de su hijo y la belleza de su nueva nuera. Luego, con una amplia sonrisa, anunció que, como patriarca, les daría a los novios un regalo de bodas especial, un regalo personal, para asegurar que su noche de bodas y todas las noches siguientes estuvieran repletas de placer y servicio. Con un gesto teatral, llamó a Sola. La niña, que estaba recogiendo copas vacías en una bandeja, se heló. Temblando, se acercó al improvisado estrado. Don Carlos le puso su pesada mano en el hombro, exhibiéndola a la multitud como si fuera una potranca premiada. «Para mi hijo y su esposa», bramó, su voz arrastrada por el alcohol, «les doy a esta pequeña arará, que aprenda a servir bien a sus nuevos amos en todos sus deseos». Estaba, efectivamente, regalándole a su nuera una concubina para su marido. Un silencio atónito duró solo un segundo, antes de ser roto por una oleada de aplausos y risotadas groseras. Los invitados, en su mayoría hombres, encontraron el gesto una demostración de poder y generosidad extravagante. Las mujeres sonrieron con un desprecio velado. Para esa audiencia aristocrática, el acto no era una atrocidad, sino una broma de mal gusto, una reafirmación casual de su derecho a usar y desechar los cuerpos de sus esclavos como les placiera. La inocencia de una niña de 14 años era solo un postre más para servir en la fiesta. Adana, de pie contra la pared al fondo del salón, lo presenció todo. Vio el terror y la confusión en el rostro de su hija. Vio la lujuria en los ojos del novio y la sonrisa triunfante de don Carlos. Pero, sobre todo, escuchó el sonido de los aplausos, el sonido de la élite de Cuba aplaudiendo la sentencia de violación de su última hija. Ese sonido fue el detonante. Cada aplauso fue un golpe de martillo, rompiendo la última barrera de contención en su alma. El fuego que había ardido en silencio durante 30 años explotó,
En ese instante, el dolor de Adana se transformó, el luto por su marido, la agonía por la muerte de su hijo y el miedo paralizante por su hija se fusionaron en una única y abrumadora emoción, una furia tan pura y tan fría que se convirtió en claridad. La cuestión ya no era si actuaría, sino cómo. La decisión no fue un pensamiento, sino una certeza que se apoderó de cada célula de su ser. La familia que celebraba una unión destruyendo la suya, ardería junta, y la casa que albergaba esa celebración profana sería su pira funeraria. No vaciló, su expresión no cambió. Con una calma sobrenatural, continuó recogiendo las copas vacías, moviéndose entre los invitados que aún reían, pero sus ojos eran diferentes. Ya no veían a las personas, sino el combustible. Miraba las pesadas cortinas de terciopelo y veía mechas de pólvora. Miraba las paredes de madera reseca y veía leña. Miraba a sus amos y veía solo cuerpos esperando la cremación. La Adana que sufría había muerto. En su lugar había nacido una arquitecta del fuego. En su corazón hizo un juramento a sus dioses Arará, a los espíritus de sus ancestros, a su marido y a su hijo. Les prometió un sacrificio, el más grande de todos. La familia Mendoza, en su arrogancia, acababa de encender un fuego que no podrían apagar. Habían transformado a una madre en un ángel de la venganza, y el infierno que estaba a punto de desatar sería una obra maestra de retribución, una purificación por la llama que dejaría atrás solo cenizas y la leyenda de su furia. Mientras la fiesta continuaba, la mente de Adana ya estaba trabajando, trazando el plan. Su arma sería la propia casa grande, el corazón de sus enemigos. Conocía cada tabla que crujía, cada pasadizo secreto de servicio, cada corriente de aire que silbaba por las ventanas. Como lavandera, conocía los materiales más inflamables. Como criada, conocía los horarios, los hábitos, la rutina de embriaguez de sus señores. Su conocimiento íntimo de su prisión sería la clave para transformarla en una trampa de fuego. El plan tomó forma con una lógica implacable. Había comenzado, semanas antes, a desviar pequeñas cantidades de queroseno de las lámparas, a juntar cera de abeja y trapos de lino, escondiendo todo en una bodega de vinos abandonada, cuya existencia solo los siervos más antiguos conocían. Sabía de los barriles de ron de alta calidad almacenados directamente debajo del comedor, un combustible perfecto para una explosión inicial. La arrogancia de los Mendoza, su propia opulencia, sería el material de su destrucción. La noche de la boda era la oportunidad perfecta. La familia, exhausta por la celebración y ebria, estaría en su sueño más profundo. La seguridad estaría relajada y la casa estaría llena de los materiales inflamables de la propia fiesta. Visualizó el camino del fuego, comenzando en la bodega, subiendo por las paredes, siendo guiado por las corrientes de aire que conocía tan bien para engullir la escalera principal y el pasillo de las habitaciones, cortando todas las rutas de escape. Sería una aniquilación metódica y total. Adana, la mujer que el mundo veía como una sierva silenciosa y rota, se había transformado en la personificación de la némesis. Su dolor ya no era una debilidad, sino el combustible para una mente estratégica e implacable. La celebración de la boda llegaba a su fin. Los invitados comenzaban a marcharse. Para la familia Mendoza, la noche estaba terminando. Para Adana, su verdadera ceremonia, una ceremonia de fuego y ajuste de cuentas, apenas comenzaba. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. Cuando el último carruaje partió y el sonido de la música finalmente se disolvió en la noche cubana, un silencio pesado y ebrio descendió sobre la casa grande. Las luces se apagaron una a una, y los señores de Almaviva, exhaustos por la celebración de su propio poder, se retiraron a sus aposentos, sumergiéndose en un sueño profundo y sin sueños. Dormían el sueño de los justos, o más bien de los intocables, completamente ajenos al hecho de que, en las sombras de su propia casa, la noche de bodas de su heredero sería también la noche del funeral de su dinastía. Para ellos, el día había terminado. Para Adana, la noche apenas comenzaba. Desde las profundidades silenciosas de las dependencias de los sirvientes, Adana emergió.
Ya no era la criada cabizbaja que había servido el vino con manos temblorosas. Era otra entidad. Su cuerpo se movía con una gracia letal, sus ojos adaptados a la oscuridad, su alma en llamas con un propósito frío. En sus manos no llevaba una bandeja, sino una pequeña lámpara de aceite y una caja de pedernal. Ya no era una sierva, era una sacerdotisa preparándose para una ceremonia de purificación, un ritual de fuego para limpiar la tierra de la plaga de la familia Mendonça. Su primer destino fue la bodega olvidada, un lugar húmedo y oscuro bajo la cocina, donde había almacenado metódicamente el arsenal de su venganza. Allí, escondidos detrás de viejos barriles de manteca, estaban los galones de queroseno robados, los fardos de lino seco desviados de la lavandería y los bloques de cera de abeja. El lugar olía a tierra, a podredumbre y ahora al olor limpio y volátil de la destrucción inminente. Comenzó su trabajo con la precisión de un artesano, empapando largas tiras de tela en queroseno, creando las mechas que guiarían su furia a través de la casa. Con las mechas preparadas, se dirigió al corazón de la riqueza y la decadencia de los Mendonça, la bodega principal. Allí, decenas de barriles del mejor ron caribeño reposaban, el orgullo de Don Carlos, el mismo combustible que alimentaba su arrogancia. Con la calma de quien ejecuta una tarea familiar, Adana extendió una de sus mechas más largas, conectando la puerta de la bodega con el centro de la colección de barriles. Sabía que cuando el fuego llegara allí, el alcohol crearía una explosión que reventaría el suelo del comedor, asegurando que el infierno ascendiera desde los cimientos de la casa. A continuación, subió silenciosamente a la planta principal. Su objetivo era la gran escalinata de caoba, una obra maestra de carpintería que crujía bajo el peso de generaciones de tiranos. Era el símbolo de su ascenso y de su poder. Adana depositó una mecha empapada en su base, acunándola contra la madera seca y barnizada. El fuego, sabía, subiría por la escalera como una serpiente hambrienta, transformando el camino a la salvación en una barrera infranqueable de llamas. Nadie bajaría por allí. La ruta de escape principal estaba ahora armada para convertirse en una pared de fuego. El paso más cruel y más justo de su plan la llevó a la planta superior. Se movió por el pasillo de las habitaciones, un pasillo que había encerado y pulido de rodillas durante tantos años. La respiración pesada y los ronquidos de sus opresores emanaban de detrás de las puertas cerradas. Con una precisión mortal, extendió la última de sus mechas a lo largo del pasillo, asegurándose de que el fuego se extendiera rápidamente de puerta en puerta, sellando cada habitación. Sus lujosas alcobas, con sus camas con dosel y cortinas de seda, se convertirían en hornos individuales. Con las trampas montadas, Adana hizo una última y silenciosa peregrinación por la casa oscura. Pasó por el comedor, donde su hija había sido sentenciada. Pasó por el despacho, donde se habían firmado las órdenes de venta de su marido y de azote de su hijo. Miró los retratos de los ancestros Mendonça en la pared, sus ojos pintados pareciendo juzgarla en la oscuridad. No sentía miedo, sentía solo el peso de la justicia histórica, la certeza de que ella era la mano de todos los espíritus que habían sufrido entre esas paredes. Antes de encender la llama, había una última tarea, la más importante. Moviéndose con la velocidad que solo una madre en una misión puede tener, corrió al barracón. Encontró a Sola durmiendo, el rostro aún manchado de lágrimas silenciosas. Adana la despertó suavemente, la mano sobre la boca de su hija para ahogar cualquier sonido. «Silencio», susurró. «Vamos a casa ahora». Sola, aún adormilada, pero sintiendo la urgencia de su madre, la siguió sin cuestionar. La venganza no era solo sobre la destrucción, era sobre todo sobre la salvación. Adana guió a su hija a través de los cañaverales, a un punto de observación seguro y distante que había elegido. Luego, regresó sola a la casa grande, una última vez. Su acto final de preparación no involucró fuego, sino hierro. Fue a la maciza puerta principal, la principal vía de entrada y salida, y con un trozo de hierro que había preparado, la atrancó desde fuera, bloqueando el cerrojo. El sonido metálico del bloqueo encajando fue el sonido del sello de una tumba al cerrarse. Ahora, verdaderamente, no había escapatoria.
Regresó a la entrada de la bodega. La casa estaba lista. Su hija estaba a salvo. El momento había llegado. Con manos firmes, abrió su caja de pedernal. El sonido del acero golpeando la piedra fue la primera nota de la sinfonía de fuego. Una única chispa saltó, pequeña y frágil en la oscuridad, pero conteniendo el poder de un apocalipsis. La capturó en una mecha de algodón que se encendió con una pequeña llama. Era una luz minúscula, pero era todo lo que necesitaba para purificar el mundo. Con la pequeña llama, tocó la punta de la mecha que conducía a la bodega. La tela empapada en queroseno prendió al instante. Una línea naranja de fuego comenzando a correr hacia la oscuridad, una serpiente de venganza deslizándose hacia el corazón de la casa. Adana observó por un segundo, el reflejo del fuego danzando en sus ojos. Luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta y caminó hacia los cañaverales, hacia su hija, hacia su nuevo futuro. El fuego estaba encendido. La justicia poética estaba en movimiento. La casa, que había sido el teatro de la opulencia y el poder de los Mendonça, ahora se convertiría en su pira. La riqueza que habían acumulado, el ron, las maderas raras, los tejidos finos, estaba a punto de convertirse en el combustible de su propia aniquilación. Adana no necesitó levantar un arma. Simplemente presentó una llama a su arrogancia y esperó a que entrara en combustión. La noche de bodas no terminaría con la unión de una familia, sino con su completa y total incineración. La pequeña llama, tan frágil en la oscuridad de la bodega, encontró la mecha de queroseno y la abrazó. La serpiente de fuego comenzó su carrera silenciosa y hambrienta hacia el corazón de la casa. Adana no esperó para mirar. Se dio la vuelta y se disolvió en la noche, su papel como incendiaria terminado. Momentos después, un sonido bajo y profundo como el de un trueno subterráneo sacudió la tierra. La bodega de ron explotó. El suelo del comedor de arriba se partió y una columna de fuego blanco y azul, el alma del alcohol, irrumpió en el centro de la casa, un volcán de furia naciendo de los cimientos de la opulencia. El fuego, alimentado por la explosión inicial, se convirtió en un ser vivo y voraz. Siguió los caminos que Adana había preparado con tanto esmero. Las llamas treparon por la estructura de la gran escalinata de caoba, transformándola en segundos de un símbolo de poder en una escalera al infierno. Corrieron por el pasillo de la planta superior, el calor haciendo estallar las ventanas y creando una corriente de aire que arrastraba el incendio hacia adelante con un rugido ensordecedor. La casa grande, que durante un siglo había sido una fortaleza impenetrable, se había convertido en una trampa de fuego perfectamente diseñada, un laberinto sin salida. En las habitaciones de arriba, la familia Mendonça despertó no al olor del humo, sino al calor de un horno y al sonido del fin del mundo. El pasillo ya era un río de llamas, y la escalera principal, su única vía de escape, ya no existía. Sus gritos de pánico y terror, que antes eran la banda sonora del sufrimiento de otros, eran ahora sus propias e inútiles súplicas. La familia que había vivido por el calor del poder arbitrario, por el fuego del sol que castigaba a sus esclavos y por el ardor del látigo, moría ahora engullida por el fuego literal, sus cuerpos y sus apellidos siendo purificados de la tierra por la llama de la retribución. Desde el cañaveral, Adana y Sola observaban la pira funeraria de sus opresores. Sola temblaba, una mezcla de terror y una incipiente comprensión de lo que estaba sucediendo. Adana la abrazó con fuerza, protegiéndola. Recordó el sonido metálico del cerrojo siendo bloqueado desde fuera, su último acto antes de encender la llama. No había sido solo un acto de seguridad, sino un acto simbólico. No solo había creado el fuego, había cerrado la puerta del infierno detrás de sus demonios, asegurando que la justicia de esa noche fuera absoluta y sin supervivientes, un ajuste de cuentas final y completo. Mientras el fuego alcanzaba su clímax y la estructura de la casa comenzaba a derrumbarse sobre sí misma, Adana supo que era hora de partir. Tomó la mano de su hija y, sin una última mirada a las llamas, se dieron la vuelta y comenzaron su viaje. Se sumergieron en la oscuridad de los cañaverales, la luz danzante del incendio a sus espaldas, iluminando su camino hacia la libertad. Eran dos sombras moviéndose hacia un futuro incierto, dejando atrás las cenizas de una vida de dolor.
Cada paso era un paso lejos de la esclavitud, un paso hacia las montañas y la promesa de un nuevo comienzo. Su destino era un palenque, una comunidad de esclavos fugitivos escondida en las profundidades de las montañas de la Sierra Maestra, un lugar cuya existencia era un secreto susurrado y una leyenda de esperanza entre los cautivos. El plan de Adana nunca había sido solo sobre la venganza, había sido desde el principio sobre la liberación de su hija. La destrucción de la Casa Grande no era el fin, sino el medio. Era la diversión caótica, la cortina de humo que les daría el tiempo necesario para desaparecer, para buscar refugio en un lugar donde sola pudiera crecer como una mujer libre, lejos de las manos y las miradas de hombres como Mendonça. Cuando el sol salió, reveló una escena de devastación total. Donde antes se erigía la imponente Casa Grande de Almaviva, ahora solo había una ruina humeante, las paredes de piedra ennegrecidas como huesos carbonizados. El olor a cenizas y a fin flotaba sobre todo el valle. La aniquilación había sido tan completa que parecía obra de la propia naturaleza, una erupción volcánica y no un acto humano. El símbolo del poder de los Mendonça había sido barrido de la faz de la tierra, dejando atrás solo un agujero negro en el corazón del paisaje y de la sociedad local. La investigación oficial fue breve y concluyente. En ausencia de cualquier evidencia de un crimen, y en la incapacidad de la mente colonial para concebir que un esclavo pudiera orquestar tal evento, el incendio fue atribuido a un trágico accidente. Una vela de la fiesta de bodas, teorizaron, debió haber quedado encendida e incendiado una cortina. La historia era simple, cerraba el caso y reafirmaba la creencia de que los desastres, así como las fortunas, eran una cuestión de destino y no de acción humana. La verdad, mucho más terrible y compleja, fue enterrada bajo las cenizas, pero la verdad tiene su propia manera de crecer, como la hierba a través de las grietas. En el barracón, donde se notó la ausencia de Adana y Sola, la historia del accidente nunca fue aceptada. La verdad se extendió, no en palabras directas, sino en susurros, en canciones, en leyendas. Ellos sabían, conectaron la humillación pública de Sola, la aterradora calma de Adana y el fuego purificador. El acto de Adana no fue visto como un asesinato, sino como una retribución divina, un acto de justicia ejecutado por una madre cuyo amor se había convertido en un arma de destrucción masiva. Se le dio un nuevo nombre, un nombre que la elevó de mujer a mito. La llamaron la llama de Almaviva. Se convirtió en un espíritu, un fantasma de fuego cuya historia se contaba para asustar a los señores y para dar esperanza a los esclavos. Decían que en noches oscuras era posible ver la luz de su llama danzando sobre las ruinas de la Casa Grande. Ya no era una fugitiva, era un faro, un símbolo de que la opresión más oscura podía ser combatida con el fuego más brillante. El legado de su acto fue doble y poderoso. Para los otros señores de ingenio, la historia del accidente de Almaviva plantó una semilla de paranoia. Comenzaron a mirar a sus propios siervos domésticos, a los rostros silenciosos que les servían la cena, con una nueva e incómoda sensación de vulnerabilidad. Para los esclavizados, la historia de Adana fue la primera gran chispa, la prueba de que el sistema no era invencible, de que las casas grandes podían arder y los amos podían morir. Su venganza personal se convirtió en un acto fundador en la larga y sangrienta historia de la rebelión cubana. Al final, la mayor victoria de Adana fue la más simple. En un palenque libre en las montañas, Sola creció, no como la concubina de un amo, sino como una mujer libre, llevando la historia de su madre no como una carga, sino como una herencia de fuerza. La guerra de Adana no había sido por poder o por tierra, sino por el futuro de su hija. Y en ese aspecto, su victoria fue absoluta. Había quemado un mundo de dolor para que su hija pudiera nacer de nuevo en un mundo de libertad. La llamaron demonio, una fuerza de la naturaleza que trajo el infierno a la tierra, una incendiaria que destruyó a una noble familia mientras dormían. Pintaron su historia con los colores del mal y el salvajismo para asustar y controlar. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Pero para cada esclavo que miraba las ennegrecidas ruinas de la Casa Grande, Adana
Era el ángel de la liberación, el fuego purificador que les recordaba una verdad fundamental. La opresión, cuando se calienta durante suficiente tiempo con la llama del sufrimiento, inevitablemente entra en combustión. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.